Videa Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital, con la opinión de... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo con el gusto de siempre en este martes aquí desde Morelia Capital. El fin de semana, como seguramente ustedes se habrán enterado, bueno, pues un funcionario importante del gobierno de Fausto Vallejo, el secretario de Finanzas, Luis Miranda, fue detenido, cumplimentando la Procuraduría Michoacana una orden de aprehensión obsequiada, como dicen los abogados, por un juez. La Procuraduría le acusa de pagar de manera indebida poco más de 40 millones de pesos a dos empresas pues que se habrían contratado como asesores o asesoras en materia contable, administrativa y demás, y de acuerdo con la Procuraduría pues no habrían desquitado, digamos, ese pago, es decir, se dio de manera irregular. Es una de las muchas vertientes de la llamada licuadora, esta práctica insana, desasiada, muy proclive a la corrupción que se inventó el gobierno de Lázaro Cárdenas Batlle, por allá en el 2003, que no es otra cosa, o era, porque aparentemente ya dejó de funcionar, no era otra cosa que concentrar en una sola cuenta bancaria pues todos los recursos que el gobierno del Estado recibía de la Federación, es decir, recursos que venían para programas de salud, meterlos ahí. Para programas de seguridad, también iban a esa cuenta. Para obra pública, igual. Para participaciones a municipios, o sea, todas las partidas presupuestales que llegaban de la Federación, el gobierno de Lázaro Cárdenas Batlle se sacó de la manga esto de la licuadora, porque, bueno, pues argumentaba que no tenía recursos a tiempo y que requería esos dineros federales para poder, entre comillas, tener gobernabilidad. La verdad es que era una práctica desasiada, no considerada en la ley, es decir, ilegal, pues. El gobierno de Leonel Godoy, pues, la mantuvo. El de Fausto Vallejo, igual, la mantuvo, porque veían que ciertamente era una práctica eficaz, pero, insisto, ilegal. El asunto está en que por una de esas vertientes de esa licuadora, que era este tipo de pagos, por ejemplo, a los que se le acusa a Luis Miranda, pues eran comunes precisamente como consecuencia de lo desasiado que era la práctica de la licuadora. Hoy la pregunta es si es justo o no que Miranda enfrente un proceso penal cuando evidentemente no fue el que ideó esa práctica, hubo antecesores de él que la pusieron en marcha y no fue el último tampoco. Y la otra pregunta es, ¿un secretario de Finanzas puede tomar una decisión por su propia cuenta de ese nivel o tiene que autorizarlo el gobernador? Como se le vea. Por supuesto que lo justo es que todos paguen, no solo un secretario de Finanzas. Es evidente que no solo Miranda incurrió en esta presunta ilegalidad. Luego entonces habría que esperar y demandar que las investigaciones abarquen también a los demás exsecretarios de Finanzas que hicieron esta práctica. Pero no solo eso, también los gobernadores que la autorizaron o que por lo menos la solaparon, por supuesto también tienen que ir al banquillo de los acusados para que pues se genera una impresión de que se va al fondo de las cosas y que no es selectiva la aplicación de la justicia. Así es que, bueno, pues aparentemente la Procuraduría Michoacana tiene elementos sólidos para tratar de sancionar a Miranda. Hay que recordar que el delito de peculado no es grave en Michoacán, así es que sin mayor problema pues podría enfrentar su proceso en libertad. El punto es, vuelvo a insistir, ¿fue el único secretario de Finanzas que incurrió en ello? No. ¿Un secretario de Finanzas se manda solo? Claro que no. Luego entonces, insisto y subrayo, la Procuraduría tiene que ir también de manera integral y global por todos aquellos secretarios de Finanzas y gobernadores que incurrieron en la práctica de la licuadora. Veremos si hay voluntad para ello. Es cuanto. Buen martes. Desde la Capital, con la opinión de... Radio Vox 103.3 FM y Videa Plataforma.